Hoy quiero hablar sobre la mayordomía y tengo un montón de cosas para compartir en relación a mayordomía y no sé si lo voy a poder compartir en este video, que tiene que ver con que cuando yo entiendo que soy mayordomo, soy un administrador de las riquezas que son de Dios, no son mías. Eso implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que yo voy a buscar dirección, ser guiado por Él, para que Él decida cómo administrar ese recurso. Cuando estoy hablando del recurso es lo que fue colocado en mis manos. Cuando yo entiendo que todo lo que es colocado en mis manos viene de Dios, lo primero que hago es consagrarlo. ¿Cómo se consagra? ¿Cómo consagro eso? Cuando yo en mi corazón decido devolver el 10%, estoy devolviendo al dueño. Y eso hace que esa riqueza, ese 90% que queda en mis manos, eh, yo declaré que es de Dios y no es mío. Ahora, si es de Dios y no es mío, entonces yo necesito ser guiado por Él para administrar esas riquezas. Y cuando administro esas riquezas guiado por Él, esas riquezas multiplican. Es lo que pasa en Mateo 25, en la parábola de los talentos. Aquel que cree que Dios es el Señor, que ese Señor de la parábola de Mateo 25, que me confió las riquezas y yo voy a prestar cuentas. Entonces, cuando yo presto cuentas sabiendo de que Él es un Señor justo, Él hace que esas riquezas que fueron colocadas en mis manos se multipliquen. Por eso el que tenía 5 al final de la parábola termina con 10. Y además se le agregan otras, porque Él fue el administrador fiel. Entonces, existe una promesa de multiplicación para aquellos mayordomos que administran de forma fiel. Este es un principio espiritual muy fuerte y poderoso que nosotros tenemos que entender para administrar el 90% que nos toca. Entonces existen dos tipos de riquezas, que eso está en Lucas 16. En Lucas 16, en el versículo 13 dice, en el 12 dice, por eso si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, acordate, ¿quién les confiará las verdaderas? Entonces existen riquezas mundanas y verdaderas. Y si con lo ajeno no han sido honrados, entonces ahí está lo ajeno, ¿quién les dará a ustedes la que les pertenece? Entonces tenés lo ajeno y lo que te pertenece, y lo mundano y lo verdadero. Lo ajeno es el diezmo, no es tuyo, no te pertenece. Lo que te pertenece es el 90, que eso es lo que se multiplica en Mateo 25. Multiplica en tus manos. Entonces, la clave para vos prosperar es entender cómo gestionar esto. El dinero es espiritual y si vos no sabés gestionarlo, entonces no vas a poder multiplicarlo. ¿Y qué es esta parte? O sea, en Lucas 16:12 dice que existen las riquezas mundanas y las verdaderas. Entonces, y ahí viene la clave en cómo administrar y realmente qué está en el centro del corazón de Dios para administración de las riquezas mundanas, las riquezas que te pertenecen. Y las riquezas verdaderas, y cómo acceder a las riquezas verdaderas. Es muy interesante que saber entender la diferencia. Entonces acuérdate, riquezas mundanas y verdaderas, riquezas ajenas y riquezas que te pertenecen. Entonces es muy importante nosotros saber administrar las riquezas que están en tus manos. Las riquezas que están en tus manos. Y para eso tenés que tener la visión correcta. La visión correcta de que existen dos señores. Entonces esos dos señores son, cuando vos administrás el dinero, vos podés servir al dinero o servir a Dios. Esa administración está separada y bien clara, y en 2 versículos en la Biblia habla sobre estos dos señores claramente. La primera
está en Mateo 6, donde dice, nadie puede, 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dos señores, Dios y riquezas. Entonces tenemos ahí dos señores. Y en Lucas 16:13 dice así, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, existe un principio que se llama el principio de los dos testigos, que es un principio de la ley judaica. En la ley judaica, si existían dos personas que testificaban la misma cosa, eso se consideraba verdad. Entonces, cuando en la Biblia dice dos veces la misma cosa, tenés que atenerte mucho a eso, porque hay un principio fundamental ahí que Dios está queriendo transmitirnos. Entonces, existen dos señores. Existen dos señores. Uno son las riquezas y otro es Dios. Y ahí está la clave para vos ser mayordomo, porque vos querés ser mayordomo. Primero, no podés dejar de ser mayordomo, siempre vas a estar sirviendo a un señor, o a Dios o a las riquezas, no hay otra opción, no hay un gris, estilo, no voy a servir a nadie, soy libre de todo señor, de todo señorío. En el dinero, en lo que tiene que ver con administración, gestión, emprendimiento, generación de riquezas, vos siempre van a servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Entonces, ¿cómo hago si yo quiero servir a Dios? Bueno, primero tenemos que conocer a los dos señores para saber a quién estoy sirviendo. En el primer, y aquí tiene que ver con tener la visión correcta. Voy a leer el contexto en donde llega ese versículo en Mateo 6. Fíjate, dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido lo destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Entonces existe, primero, cuando vos servís al dinero, tenés un problemazo, porque todas las riquezas que vos acumules en esta tierra van a generar polilla, óxido, o sea, la polilla y el óxido la destruyen y los ladrones se meten a robar. Entonces, servir a la riqueza de este mundo siempre vas a tener que negociar, vas a tener que perder algo, siempre por algún lado se va a estar fugando alguna cosa. Entonces, si te dedicas a tu empresa 100% o entras en el mundo corporativo y dedicas tiempo a full para poder crecer en la multinacional donde estás trabajando, siempre vas a tener el problema de que vas a tener que negociar entre tu familia y el trabajo, entre tu familia y la empresa, el tiempo de tus hijos, tu matrimonio, tu salud. Siempre hay algo que te van a pedir, te va a pedir ese señor de la riqueza, te va a pedir o la salud, o la familia, o el casamiento, o el propósito, o tu propósito. ¿Por qué? Porque en este mundo los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tener el corazón en este mundo es un problema, porque vas a estar todo el tiempo con miedo. O sea, existe algo que viene junto con servir a la riqueza de este mundo, que es el miedo. Ni las personas más ricas, a lo mejor vos pensás así: cuando yo tenga muchas riquezas no voy a tener miedo, porque ya voy a tener algo que mi sustento va a estar asegurado. No es así. Los ricos de este mundo tienen miedo de perder esa riqueza. Ahora, si vos sos un mayordomo que recibe la multiplicación de la riqueza, la prosperidad, directamente guiado por Dios, y vos sabes que Dios es el que abrió esas puertas de riqueza, entonces vos vas a estar tranquilo, porque Él es el que te asegura de que si se cierra esa puerta se va a abrir otra. Vos aprendiste a servir al Señor correcto y eso te va a dar tranquilidad. Fíjate cómo continúa diciendo así: el ojo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada,
todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Entonces, todo depende de la visión correcta. Vos tenés que tener la visión correcta de este señorío, de este mayordomo, de servir al Señor correcto. Después de que dice, qué densa será esta oscuridad si tu visión es incorrecta, si tu ojo no tiene la lámpara, si tu ojo no está iluminado, no tienes la visión correcta, dice, nadie puede servir a los señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y después de eso comienza a explayarse y el principio que empieza a explicar ahora es un principio que si vos lo entendés, tu vida va a cambiar para siempre. Hay muchas personas que pierden su vida buscando cosas que no tienen ningún sentido para Dios. No tienen ningún sentido para Dios. Y sirviendo al Dios de este mundo. Sintiendo ser responsables. Vos tal vez pensás así, no, yo necesito ser responsable, dedicar tiempo, estar ansioso para ganar el pan todos los días de mi vida. Pero Dios no tiene eso para nosotros. Dios tiene para nosotros descanso, y en el descanso Él te va dando favor, y ese favor te trae riquezas a tus manos. Fíjate lo que dice aquí. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¡Upa! ¿Cómo no se preocupen por su vida? Qué irresponsable que es este consejo que me está dando. Yo tengo que cuidar de mi familia, mi hijo, mi hija. Yo tengo que cuidar, tengo que traer el pan del sustento de la casa. Necesito estar ansioso por eso. Si estoy ansioso, si me preocupo, entonces estoy siendo responsable. Si te preocupas para Dios, es que no estás creyendo y confiando en que Él se encarga de todo. Vos sos hijo amado y Él te va a traer el sustento sin que te preocupes. Él te va a dar favor y te va a guiar y vas a ir conectándote y vas a ir generando riquezas y vas a ir recibiendo el sustento sin necesidad de preocuparte. Por eso les digo, no se preocupen por su vida y de qué comerán y beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida, ni el cuerpo más que la ropa. Pedí. Si sentís que te está faltando algo, pedí y Dios te lo va a dar. Señor, yo necesito ropa, necesito abundancia, necesito experimentar esas promesas que están en tu palabra. Yo quiero vivir esas cosas. No me voy a preocupar más por la comida, porque aquí dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Fíjense que las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Las aves del cielo, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Vos sos hijo amado, vales mucho más que una ave del cielo. Y Dios la sustenta, a vos también te va a sustentar. Tranquilo. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? A veces no te alcanza el tiempo. Y vos decís, ¿cómo hago? No me alcanza más el tiempo y no puedo traer sustento suficiente porque estás sirviendo al Señor incorrecto. Entonces, para de servir al Señor incorrecto y coloca tu corazón y abrir tus ojos para tener la visión correcta. La visión correcta. Abrir tus ojos ahora, decidí abrir tus ojos. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Los lirios del campo se visten mejor que Salomón. O sea, esa es la promesa que Dios tiene para vos. Riquezas como las de Salomón, tesoros ocultos que ya están disponibles para vos, ya están disponibles, pero necesitas tener la visión correcta y servir al Señor correcto. Es importante esto que estás ahora recibiendo, es muy importante. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿qué hará
¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primero, escucha esto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, ni el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas y Dios se encarga de resolverlos. ¿Ok? Entonces, serví al Señor correcto. Y cuando tengas un problema, entonces decíselo a Él. Entonces, Señor, estoy aquí siendo guiado por ti para emprender. El Señor me dijo que haga tal cosa y estoy viendo que hay un problema aquí. No entiendo qué es lo que está pasando. Él se va a encargar de resolverlo. Aprende a ser guiado y ser dependiente del Señor correcto. ¿Ok? Y no necesitas, escúchame, si no estás teniendo tiempo para hacer la obra de Dios, a buscar el reino de Dios, entonces estás sirviendo al Señor incorrecto, porque Él te da tiempo. Él te da tiempo para hacer la obra, porque lo más importante son las riquezas del cielo y no las riquezas de esta tierra. Y se acuerdan que les dije que había otro lugar donde habla de este versículo, de que nadie puede servir a dos señores. ¿Se acuerdan que estaba en Lucas 16? Vamos a leer el contexto de Lucas 16 para entender más qué significa servir el reino de Dios. O sea, buscar primero el reino de Dios y su justicia. En Lucas 16, en el versículo 1, dice así: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. ¿Ok? Siempre que te sientas acusado, ¿sabes? Tienes que saber una cosa. El acusador es Satanás. ¿Ok? Entonces, ese es el nombre de él. Satanás significa el acusador, aquel que viene a acusar. Entonces, ¿a quién acusaron de derrochar sus bienes? Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Va a haber un día en donde va a venir el Señor y te va a pedir rendir cuentas de tu administración. Cuando digo rendir cuenta de tu administración, ahora te voy a llevar a la parábola que acabamos de ver, que está en Mateo 6. Dice que las riquezas que acumulas en esta tierra se van a carcomer. No hay nada que acumule esta tierra. El ladrón te lo va a robar, la polilla te lo va a carcomer, el óxido lo va a carcomer y la polilla te lo va a comer. Entonces, no hay nada en esta tierra que no que no se pudra. Todo lo que acumula esta tierra, cuando mueras, lo vas a dejar acá. ¿Ok? Entonces va a haber un día que te van a pedir rendición de cuentas de qué hiciste con tu vida. ¿Cumpliste tu propósito? Buscar el reino de Dios es cumplir el propósito de Dios para tu vida, principalmente. Y sabe una cosa, Dios no se preocupa por tu negocio. Dios no se preocupa. El propósito de Dios no está en hacer algo específicamente, sino que cuando haces eso que Dios te manda a hacer, que Dios te guía para hacer, mientras generas riquezas, vos alcanzás vidas, vos cumplís propósito, vos cumplís la obra de Dios. Son transformadas familias alrededor de vos. Alrededor de donde vos estás son transformadas familias, son alcanzadas vidas. Familias son abiertos los ojos y son llevadas a... el perdón las alcanza y son llevadas a Jesús. El Evangelio las alcanza. El Evangelio transforma. El Evangelio es poder de Dios. Que las personas sepan que fueron perdonadas y pueden ser libres de toda culpa. Que las personas sepan que su vida puede ser transformada y pueden experimentar aquí, ya, empezar a experimentar la eternidad, que es lo que vos ya experimentás. Eso es lo que Dios quiere. Eso está en el centro del corazón de Dios. ¿Entendés? No que dejaste tu vida y pierdas tu tiempo.
en cosas que no tienen ningún sentido, ningún valor. No son las riquezas verdaderas. ¿Entendés? Las riquezas mundanas, dice en el versículo 16, voy a volver a leer, dice: por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿para qué usar las riquezas mundanas? Usalas para buscar el reino de Dios. ¿Quién les confiará las verdaderas? Las verdaderas son las que vienen, son las riquezas que cuando prestes cuentas, Dios te va a decir: wow, qué bien que administraste. Mira esta parábola para que entiendas. Dice, Jesús contó la parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes, así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir en tus puestos. Este administrador había administrado de forma incorrecta las riquezas propias, las riquezas mundanas. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme mi puesto? No tengo fuerza para cavar y me da vergüenza pedir limosna. Este es alguien que se dio cuenta que no tenía fuerza para cavar y que le daba vergüenza pedir limosna. Él se dio cuenta de que no podía por su propia fuerza ganar la eternidad. Es alguien que tuvo la visión correcta, como dice en Mateo 6. Es necesario que tengas la visión correcta. La visión correcta de buscar primero el reino. Entonces dijo: wow, tengo que buscar primero el reino porque ahí están las riquezas correctas. ¿Y cómo hago para buscar primero el reino? Fíjate lo que hace. Dice: tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, o sea, cuando tenga que prestar cuenta, cuando te echen de administración es cuando, ¿te das cuenta? En el momento en que vos mueras, se te terminó el tiempo, te echaron de la administración. Vos vas a administrar las riquezas mundanas en este mundo hasta que mueras. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Existen casas en donde te van a recibir cuando te echen de la administración. Ya sé lo que voy a hacer, dice. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. ¿Quién le debe algo a Dios? Vos podés llamar a gente alrededor tuyo que le debe algo a Dios. ¿Tenés gente alrededor tuyo que le debe algo a Dios? ¿Quiénes son? Fíjate lo que él hizo. Llamó a cada uno de los que debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Le contestó él. El administrador le dijo: toma la factura, siéntate enseguida y escribe 50. Rápido, escribí 50. ¿Qué dice en Mateo 6? Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es loca. La justicia de Dios es loca. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios dice lo siguiente: vos le debés a Dios. Bueno, existe alguien que ya pagó tu deuda. El que sabe, o sea, vos que estás escuchando este video, sabes cómo llevar el perdón a las personas. Vos sabes cómo decirle a las personas: che, ya fueron perdonadas tus deudas, vení, escribí tu nombre acá. ¿No sabes hacerlo? Sí sabes. Entonces busca primero el reino. Eso es lo que a Dios le importa. Y las demás cosas vienen juntas. En cuanto vos busques primero el reino, en cuanto vos te dediques principalmente a la obra, sirvas a ese Señor, Dios se va a encargar de las demás cosas y te va a traer las riquezas para el cumplimiento de tu propósito. Las riquezas que no te las pueden carcomer el ladrón y robar el ladrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles. Bueno, le debes tanto. Entonces el administrador le dijo: toma su factura, siéntate enseguida y escribe 50. Esto parece loco, parece algo que está mal. ¿Cómo él empezó a decirle a la gente que es perdonada? ¿Cómo le dijo que es perdonada a la gente? ¿De dónde sacó eso? Bueno, vos sos ministro de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación fue colocado en tus manos. ¿Sabes? Cuando vos predicás el evangelio, vos llevás el perdón a las personas de forma totalmente que no merecen, inmerecida. Vos estás dando un perdón que ni siquiera vos podrías comprar.
pero vos lo estás dando para los otros. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Vos sos aquel que lleva el perdón a las personas que le deben a tu Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagas. ¿Y por qué digo que Dios quiere que hagas eso? Porque acá fíjate cómo continúa. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas. Che, existe en este mundo tiempo que está en tus manos, dinero que está en tus manos, recursos que fueron colocados en tus manos. Cuando vos colocás ese dinero, esos recursos, ese tiempo para el reino de Dios, buscando primero el reino de Dios, estás sirviendo al Señor correcto. Y cuando vos llevas el ministerio de la reconciliación, el perdón, el evangelio, a las personas que están a tu alrededor, que no conocen a Jesús y que se sienten deudoras y están realmente debiendo, entonces esas personas cuando reciban el evangelio van a tener casa en el cielo. Van a tener casa en el cielo. Fíjate cómo continúa diciendo. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia, con sabiduría. Esta es una sabiduría que este mundo no conoce. En 1 Corintios 2 dice que la sabiduría de este mundo, este mundo no conoce la verdadera sabiduría y le parece locura. Bueno, esto le parece locura al mundo. Mientras vos buscas el reino, las demás cosas te son acrecentadas. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Vos recibiste la luz. Sea astuto y compartila. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, las riquezas mundanas se acaben, acuérdate, cuando las riquezas mundanas se te acaben, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en viviendas eternas. ¿Para qué has usado tus riquezas mundanas? Usalas buscando el reino de Dios y su justicia, que es locura para este mundo. La justicia de Dios es locura para este mundo. Por eso que esto que está acá arriba no lo entiende nadie. No lo entiende. ¿Cómo es que este administrador empezó a perdonar con los bienes que no eran de él? Bueno, la salvación no te pertenece, pero vos sos el ministro de la salvación. Vos sos el que puede llevar la salvación a las personas y liberarlas de la deuda y de hacerlas ganar casas eternas. Y en esas casas ellos te van a recibir. Entonces, sé un administrador astuto, a fin de que cuando éstas acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Existe una forma en que vos podés comprar viviendas eternas y es buscando primero el reino. Entonces, el emprendedor del reino es aquel que usa sus recursos primeramente para el reino, su tiempo. Esa es la prioridad, sus recursos financieros, y en la búsqueda de su propósito. Y su propósito está en el centro del corazón de Dios, porque la verdad es que no importa si Dios te mandó a emprender una empresa, si Dios te mandó a emprender dentro de tu trabajo, si Dios te mandó a generar riqueza de esta forma o aquella otra. En el centro del corazón de Dios es que cuando vos estás haciendo eso, estás buscando el reino y Él se encarga de traer el favor a tu vida, mientras vos te encargas de ser un mensajero de la salvación. Es simplemente invitar a las personas al encuentro con Dios, hacer lo que nosotros sabemos hacer todo el tiempo, y es darle prioridad a eso. A veces vos dejás de ir al culto, dejás de ir a la célula, dejás de ir al encuentro, participar, ser activo en la participación de la obra. ¿Por qué? Porque estás buscando las demás cosas. Está mal. Busca primero el reino y las demás cosas te van a ser acrecentadas, vas a prosperar. Y las riquezas que Dios te va a traer, como dice en Proverbios 10:22, las riquezas que Dios tiene para vos, la bendición del Señor te trae riqueza y no viene con ninguna tristeza. El otro Señor, Él te va a pedir a cambio tu salud, tu familia, tu propósito, tus hijos. Pero el Señor correcto, cuando tenés la visión correcta y buscar primero el reino, las demás cosas son acrecentadas y no tenés que perder nada. El que es honrado en lo poco, también lo será. Y acá continúa diciendo, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben,
hayas quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que es íntegro en lo poco también lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les dará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes las que les pertenecen? Las ajenas es la consagración. Con el diezmo vos agarrás las ajenas, se la devolvés a quien les pertenece y ahí vos recibís la que te pertenece. Cuando vos recibís las mundanas, vos podés alcanzar las verdaderas cuando las dedicas a buscar primero el reino. Ustedes, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Ok? Entonces, busca primero el reino y las demás cosas serán acrecentadas. Basta de andar ansioso y preocupándote sin tiempo, sin recursos y sin que te alcance. Basta. Deja de buscar las demás cosas. Busca primero el reino. Y eso te va a llevar a prosperidad y riquezas y multiplicación de esas riquezas sin medida. Porque no hay un límite para la multiplicación. En Mateo 25, que habla de la multiplicación, dice que no hay límites. ¿Por qué? Porque lo que vos ganás y delante de Dios lo presentás, lo consagrás, esa multiplicación te queda de nuevo en las manos. El que tenía 5 pasa a tener 10. El que tenía 2 pasa a tener 4. ¿Ok? Entonces, busca primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán acrecentadas. Recibí y vamos a prosperar juntos como emprendedores del reino, sirviendo al Señor correcto.